Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 4 al 8 y ya lo hemos leído un par de veces, pero vamos a continuar haciéndolo porque de esta manera nos van a quedar grabadas las virtudes o las cualidades del amor. ¿Sí? Cuando hayamos terminado el estudio vamos a haber leído estos versículos por unas 7, 8 veces, entonces nos van a quedar grabadas estas palabras. Primera de Corintios 13, 4 dice la Escritura: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí leemos. Hemos visto ya una introducción, hemos visto que el amor es sufrido, que es paciente, hemos visto que el amor es benigno, que no tiene envidia, y la idea para esta mañana es poder cubrir que el amor no es jactancioso y que no se envanece. Y me gusta que Dios inspiró al apóstol Pablo a poner estas dos juntas porque en verdad que van de la mano y tienen mucho en común. Así que el título para el sermón de esta mañana es: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y vamos a comenzar viendo un poquito sobre la jactancia. La jactancia que se refiere al hecho de presumir o alardear de uno mismo. Eso es la jactancia, presumir, alardear de uno mismo. Sin duda que es un pecado del corazón que trata con el orgullo, que trata con una actitud arrogante, una actitud egoísta. Es, podríamos decir, la actitud de uno que se alaba a sí mismo, que se gloria de sí mismo, que se enaltece a sí mismo, que le gusta exhibirse a sí mismo. Es la actitud de uno que está tratando de sobresalir por encima de los demás, está tratando de destacarse por encima de los demás. Y puede tratarse de uno que está alardeando de su posición, o puede estar alardeando o intentando exhibir no solamente su posición, sino su habilidad, sus logros, cualquiera de estas cosas. La jactancia, al igual que el resto de todos los pecados, es un problema del yo. La jactancia es la que dice: yo soy bueno en esto, yo soy mejor en aquello, o mi lugar es mejor que el tuyo, y de esta manera se exhibe el yo todo el tiempo. Y algo para tener en cuenta sobre la jactancia: el sermón pasado vimos sobre la envidia, y es interesante notar que cuando tú envidias, tú estás anhelando tener lo que otro tiene. Eso es la envidia, estás anhelando tener lo que otro tiene. Pero cuando tú te jactas, ¿sí?, tú estás produciendo en otro envidia. Tú estás produciendo que otro anhele tener lo que tú tienes. Esto es lo que hace la jactancia, producir en otros envidia, ¿sí? Así que vamos a ver rápidamente qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema de la jactancia, de enaltecerse uno mismo. Y voy a mencionarte varios pasajes que no los vamos a buscar, pero para tener en cuenta. Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca. Que te alabe el extraño y no tu propia boca, que te alabe el ajeno y no tus propios labios. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Proverbios 27:1 habla sobre no jactarse. 1 Corintios 5:6 dice que la jactancia no es buena en ninguna manera.
Proverbios 25:14 dice, como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta, y podríamos seguir citando un montón de pasajes más. Primera de Juan 2:16 dice que la vanagloria no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria no proviene del Padre, sino del mundo. Así que, hermanos, para resumir un poquito, el punto es que la jactancia no es buena en ninguna manera. Cuanto menos será bueno entre los cristianos y cuanto menos será buena dentro de la iglesia. La jactancia no es buena en ninguna manera y mucho menos dentro de la iglesia, pero lo que tenemos que decir es que tristemente dentro de la iglesia allí en Corinto había problemas de jactancia. Y es lo que vamos a ver rápidamente. Lo primero que quiero mostrarte allí en Corintios, 1 Corintios 3, en el verso 1 Corintios capítulo 3, en el verso 1 y el 3, Pablo habla a los corintios diciendo que ellos son carnales, ¿sí? Dice el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, carnales. El verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos, dice Pablo claramente, eran carnales y andaban en toda clase de pleitos y celos, y uno de los pleitos que ellos tenían y que aún les causaba jactancia, ellos estaban diciendo ahí, en los próximos versículos, miren, el verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Ellos estaban ahí disintiendo, jactándose el uno al otro, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y que por ahí Apolos es más poderoso en las escrituras. Pero sí, pero Pablo realmente es apóstol porque él vio al Señor. Pero Apolos es más fervoroso y Pablo, y ahí estaban ellos, jactándose, ser de Pablo o ser de Apolos. Tenían el problema de la jactancia. No solamente contendían y se jactaban de estas cosas, también se jactaban de otras, aún se jactaban de las habilidades que ellos podían tener. Entonces, uno por ahí hablaba en lenguas, otro ministraba, otro enseñaba, y por ahí están diciendo o pensando, que lo que yo hago es mejor que lo que tú haces, que yo lo hago mejor, o que mi posición es mejor que tu posición. Y ahí estaban alardeando ellos de lo que hacían o de la posición que tenían, jactándose. Y uno puede imaginarse en una iglesia donde son carnales, cómo debían ser esas charlas que ellos tenían, alardeando que yo hice esto o yo hago esto, esas charlas llenas de jactancia. Y qué lamentable. La jactancia es el tema del yo, el tema del yo. Las conversaciones que introduce el que se jacta son acerca del yo. Las conversaciones que introduce aquel que se jacta todo el tiempo es acerca del yo. Porque yo esto, yo aquello. Siempre se trata de él y nunca se trata del otro, nunca se trata de Cristo, sino que siempre de sí mismo. Así son las conversaciones de aquel que se jacta todo el tiempo. Y hermanos, si hay algo que debiéramos nosotros evitar, es que nuestras conversaciones hablen simplemente de nosotros mismos. Qué triste si nosotros malgastamos el tiempo simplemente hablando de nosotros mismos. Qué triste si los únicos temas que nosotros introducimos son temas sobre nosotros. Qué pérdida de tiempo. Esto es lo que pasaba ahí en la iglesia de Corinto, ¿sí? El tema central era el yo, lo que yo puedo hacer, lo que nosotros podemos hacer. Ahí estaban ellos alardeando y creyéndose superiores. No solamente creyéndose superiores, ellos estaban de alguna manera desacreditando
a aquellos que por ahí hacían una tarea que parecía menor, desacreditando a aquellos que por ahí hacían una tarea que parecía más simple. La Escritura dice, y Pablo lo va a ver ahí en 1 Corintios 12 y después pueden tomar el tiempo para leerlo, pero Pablo dice claramente y les tiene que llamar la atención. Miren ahí, vamos a ver 1 Corintios 12, 20. 1 Corintios 12, 20. Tú puedes leer después todo el capítulo y Pablo es bien claro. Pero Pablo dice, llamándoles la atención, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. El verso 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cuando la iglesia allí en Corintios estaba alardeando de lo que ellos podían hacer, cuando algunos se estaban jactando de la tarea que hacían o de las habilidades que tenían y estaban menospreciando a otros, Pablo decía, nadie puede decir no tengo necesidad del otro hermano. Nadie puede decir no tenemos necesidad de tal miembro. Y Pablo les recalca y les hace entender que todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Todos tenemos el mismo valor dentro de la iglesia. Para Dios no hay mejores y peores, tan solamente que Dios a uno ha dado una responsabilidad y a otro ha dado otra responsabilidad, pero dentro del cuerpo de Cristo todos somos iguales. Pablo de alguna manera les tiene que bajar de ese pedestal en que cada uno se está poniendo por medio de la jactancia. Y Pablo les tiene que decir, ninguno de ustedes tiene nada por lo cual jactarse. Miren ahí 1 Corintios capítulo 4. No tienen nada de lo cual debieran jactarse. El verso 7, 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que está diciendo Pablo, todo lo que tenemos nosotros, todo lo que somos, lo hemos recibido de Dios y para Él es la gloria. No hay nada de lo cual pudiéramos jactarnos. No hay nada que nosotros hubiéramos conseguido por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Todo lo hemos recibido de Él, así que no hay nada de lo cual jactarse. El problema con el arrogante, el problema con aquel que se jacta, es que no sabe reconocer la gracia de Dios. Es que no sabe darle la gloria a Dios, sino que piensa que todo lo que tiene y todo lo hace, lo logra y lo consigue por sus propios medios, con sus propios esfuerzos, y no le da la gloria a Dios. Y esto era lo que la iglesia allí hacía. Y de alguna manera podríamos decir que ellos estaban inflados por demás. Y eso es lo que hace la jactancia. Te infla y te infla. El problema, hermanos, es que cuanto más inflado estamos, es más fácil de que nos pinchen. Alguien dijo, es más fácil pinchar una pelota inflada que una que está desinflada, ¿no? Eso es lo que pasa con la jactancia. Te infla y es más fácil para que te pinches, ¿sí? Así que más vale tener cuidado y más vale mantenerte desinflado, ¿sí? Y el remedio o la solución para eso es la humildad, que ahora vamos a ver en breve. La humildad, mantenerse humilde. Pero antes de ir a este tema de la humildad, vamos a hacer un breve repaso del envanecimiento, que parece que envanecerse y jactarse fueran lo mismo, que fueran muy parecidos, pero aún hay diferencias. Decimos que ser jactancioso es una persona fanfarrona, es una persona que le gusta inflarse, alguien que presume de sus logros o de sus habilidades cuando tiene a alguien cerca, ¿no? Eso es una persona que se jacta.
Está buscando la oportunidad. Cuando tiene a alguien cerca, aprovecha y se jacta, ¿sí? Entonces, en ese momento que tiene la oportunidad, se infla. Pero la diferencia con el envanecido es que el envanecido está todo el tiempo inflado, ¿sí? El envanecido está todo el tiempo inflado, ¿sí? Está todo el tiempo orgulloso, todo el tiempo creyéndose superior a los demás, que los demás son inferiores. Todo el tiempo está altivo. El problema del envanecido es ese, que tiene inflado el ego, tiene inflado el yo. Aunque la palabra envanecer también se interpreta igual que jactancia como soberbia o orgullo excesivo sobre las propias habilidades o sobre los logros que uno pudiera tener, también el término envanecerse en un sentido va más allá del orgullo, ¿sí? Y llega al punto de un orgullo que se cree que no necesita de Dios. Un orgullo que se cree que es autosuficiente, que se las puede arreglar por sí solo, por sí mismo, y que es completamente independiente de Dios. Entonces el pensamiento de aquel que se envanece es: yo no necesito de Dios. Romanos 1:21 habla de aquellos que se envanecieron en sus propios razonamientos, aquellos que profesando ser sabios, ¿sí?, se hicieron necios. ¿Por qué? Por no tener en cuenta a Dios. Aquellos que se envanecieron por no tener en cuenta a Dios. Hay muchos pasajes acerca del envanecimiento en las Escrituras. Y como les digo, el envanecimiento es esto, el peligro de decir yo no necesito de Dios. Y aún Dios les advierte al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:14, diciéndoles: cuando entren en la tierra prometida, cuando entren en la tierra de Canaán, tengan cuidado de no orgullecerse, ¿sí?, de no envanecerse. Cuando entren en la tierra que yo les doy por posesión y hayan edificado sus casas y hayan criado ganado y tengan oro y tengan plata, tengan cuidado que no se enorgullezca su corazón, dice Dios, y se olviden de mí, se olviden de Dios. Eso es lo que hace el envanecido. Se olvida de Dios y dice yo no necesito de Dios. ¿Saben qué? Es triste pensar que el problema dentro de la iglesia allí en Corintio también era esto. Habían algunos que estaban envanecidos, ¿sí? Dice Pablo allí en 1 Corintios 4:18, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Habían algunos que estaban tan envanecidos que estaban diciendo: Pablo, ¿para qué vas a venir a nosotros? Pablo, nosotros ya sabemos suficiente, nosotros nos arreglamos solos, tenemos bastante conocimiento, nosotros podemos solo, no necesitamos que vengas, Pablo. Estaban envanecidos, como que no hacía falta que Pablo vaya a ellos. Se creían autosuficientes, pero no solamente autosuficientes de que no necesitaban a Pablo, ellos se creían autosuficientes al punto que parece que no necesitaban de Dios, ¿sí? Se olvidaban de Dios y es lamentable y triste ver cómo ellos creían que podían hacer la obra de Dios sin depender de Dios. Estaban tan envanecidos que ellos no necesitaban ni a Pablo ni a Dios para hacer la obra de Dios. Es triste pensar que hay quienes creen que van a hacer la obra de Dios envanecidos, de manera que ni siquiera necesiten a Dios. Para estos, como para la iglesia de Corinto, todo gira en cuanto al yo. En lugar de ser Cristo el centro de todo, ellos son el centro de todo. Se han envanecido al punto de que hacen la obra con sus fuerzas, hacen la obra con su sabiduría, hacen la obra con su conocimiento. ¿Y cuánto peligro hay en esto de hacer la obra con su propio conocimiento?
¿Cuánto peligro, dice Pablo, acerca del conocimiento? De ahí el texto de 1 Corintios 8:1 que yo les cité, que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aún hay peligro en el mucho conocimiento. No es que hay algo de malo en adquirir conocimiento, pero el conocimiento por sí solo no hace nada. El conocimiento sin el amor nada es. Pablo dice ahí en 1 Corintios 13, si yo tengo todo, pero no tengo amor, de nada vale. Y si yo tengo todo el conocimiento del mundo, pero no lo aplico en amor, de nada vale. Y es triste pensar que algunos están ahí con su único interés de mostrar sabiduría, de mostrar conocimiento, de mostrar sus habilidades, pero no lo están haciendo en amor. Y Pablo dice a través de las Escrituras, de nada vale, de nada vale. La solución al problema, y gracias a Dios que Dios no nos deja sin nada en este tema, Dios siempre nos dice el cómo, Dios siempre nos dice la manera o el método. Y hay una solución para combatir el asunto de la jactancia o el envanecimiento, y esto es manteniéndonos humildes. Manteniéndonos humildes, que es contrario a la jactancia. Y Dios todo el tiempo en su palabra nos dice y nos anima, mantente humilde. Mantente humilde. Romanos 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Piensa de ti con cordura. No te llenes de orgullo, no te llenes de altivez. Mantente humilde. Mantente humilde porque dice la Escritura en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en verdad Dios te prefiere humilde, y en verdad yo prefiero la gracia de Dios. Mantente humilde. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Con humildad, no es que sean superiores a uno mismo, pero como si lo fueran. Mantente humilde y ten a los demás como si fueran superiores a ti. Ese es el remedio. Y uno dice, ¿y cómo lo hago? Bueno, Cristo dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos mucho para aprender entonces del Señor. Sin duda que si nos ponemos a pensar, el Señor Jesucristo tenía mucho de qué jactarse, ¿no? Él tenía mucho de qué jactarse, pero no encontramos en los evangelios ni en ninguna otra parte de la Escritura al Señor Jesucristo jactándose. Por el contrario, lo encontramos todo el tiempo humilde. Su paso por esta tierra fue todo el tiempo humildad. Nació humildemente, ¿sí? Ahí en un mesón entre animales, nació humildemente. Vivió humildemente, aún lavó los pies de sus discípulos, enseñó humildad con el ejemplo. Murió humildemente, humillándose por los pecadores, haciéndose maldito en una cruz. Así que todo el paso de Cristo por esta tierra fue en humildad. Y Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y Él sí tenía de qué jactarse. ¿Pudieras tú imaginarte a Cristo jactándose? Él estar ahí entre medio de los discípulos y decirles, yo estaba con el Padre, y yo creé la tierra, y yo creé el mar, y yo creé las estrellas, y yo estaba sentado en mi trono, y bajé del trono por ustedes pecadores. ¿Has notado que Cristo jamás hizo eso? ¿Has notado que Cristo jamás alardeó de su posición? Y jamás nos echó en cara lo que Él hizo por ti y por mí. Jamás habló de ello como jactándose. ¿Cuántas cosas que Cristo podía haber hecho para exaltarse a sí mismo o para enaltecerse a sí mismo, pero en lugar de eso prefirió dar la gloria al Padre?
El que tenía con qué, el que tenía de qué jactarse, prefirió no hacerlo y darle gloria al Padre. Y nosotros muchas veces que no tenemos de qué ni por qué, y queremos jactarnos, queremos enaltecernos, y preferimos llevar gloria a nosotros en lugar de que lleve gloria al Padre. ¿Cuánto necesitamos meditar en estas cosas? La pregunta, hermanos, es, cuando se da la circunstancia, cuando se da la situación, cuando la situación se presenta, ¿qué es lo que tú y yo preferimos? ¿Tienes la oportunidad de ser exaltado por medio de la jactancia? ¿O tienes la oportunidad de humillarte, ser humillado? ¿Qué es lo que eliges? ¿Qué es lo que eliges? Filipenses 2:5 nos anima a tener el sentir de Cristo. Creo que casi todos conocemos el texto. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó de todo, se humilló por ti y por mí. Y Pablo nos anima a tener el mismo sentir de Cristo, de humillarnos. Hermanos, yo sé que la carne se resiste a humillarse. La carne quiere enaltecerse. Se resiste a humillarse. Se resiste a vivir y a mantenerse humildemente todo el tiempo. En lugar de ello, la carne, la mayoría de las veces quiere destacarse, quiere estar por encima de los demás, quiere sobresalir del resto. ¿Y cuánto cuidado debemos tener con esto? Por eso entendemos que el cristiano debe aprender a crucificar el yo, ¿no? Debemos aprender a crucificar el yo, y eso no es algo que lo hacemos una vez y ya. Eso es algo que hacemos cada día, crucificando el yo, porque el yo se quiere bajar de la cruz y el yo se quiere poner altivo, se quiere poner orgulloso, egocéntrico, y cada día entonces el cristiano debe crucificar el yo para darle la gloria a Cristo. Cada día tú y yo somos probados, ¿sí?, a enorgullecernos. Somos probados a llenarnos de soberbia, a enaltecernos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos tú y yo en esos momentos? ¿Qué hacemos tú y yo en esos momentos? Como les digo, la solución a la altivez, el remedio es la humildad. Humildad, pero todo el tiempo en humildad. Todo el tiempo en humildad. No es esa humildad como la jactancia, ¿no?, del que se jacta y busca a alguien que tener adelante para jactarse. Y con la humildad quieres hacer lo mismo, buscas tener a alguien adelante para ser humilde. No, eso no es humildad. Humildad todo el tiempo. Humildad todo el tiempo. Tú y yo no hacemos las cosas para ser vistos de los hombres, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 6, cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, ¿sí?, que lo hacen para ser vistos por los demás. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman el orar en público, sino que entran en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Tú y yo no hacemos las cosas para ser vistos por los hombres. Allí en la intimidad, donde nadie nos ve, donde solamente Dios nos ve, allí está la verdad de quiénes somos. Allí está la verdad de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Y la pregunta, mi hermano, es si tú y yo procedemos de la misma manera en lo secreto que en público. ¿Tú procedes de la misma manera en secreto que en público? Porque algo está mal si no es así. ¿Cuánto cuidado debiéramos tener? Porque la carne tiene esa tendencia a querer agradar a los hombres,
¿sí? Entonces, cuando hay hombres delante nuestro, actuamos de determinada manera. Pero cuando no los hay, actuamos de otra manera. La carne tiende a querer agradar a los hombres, pero en verdad nuestro anhelo debiera ser agradar a Dios, el cual nos ve todo el tiempo. Gálatas 6:3, Pablo dice, si alguno se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si alguno se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y tú te puedes engañar a ti mismo creyéndote ser algo que en verdad no eres. Y tú aún puedes engañar a otros que te ven a creer de ti algo que en verdad no eres. Pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes engañar a Dios. Por mejor que sepas actuar, nadie puede engañar a Dios. Ciertamente, hermanos, hay peligros, hay consecuencias en vivir una vida de engaño. Hay consecuencias en vivir una vida de orgullo, hay consecuencias en vivir una vida de altivez. La arrogancia y la vanidad pueden llevar a uno a su propia perdición, ¿sí? Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿sí? La altivez, el orgullo te lleva a caer. Un texto que les mencioné, 1 Juan 2:16, dice que la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que proviene del mundo, ¿sí? Un mundo que está lleno de cosas que nos alejan completamente de Dios y que nos hacen vivir vidas miserables. La vanidad, la altivez, sin duda que es un pecado que Dios aborrece, que Dios resiste y por lo tanto ese pecado nos separa de Dios. Como acabamos de leer, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Proverbios 8:13 dice, Dios dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La jactancia, el envanecimiento, no debiera tener lugar alguno entre los hijos de Dios. La altivez de espíritu no debiera tener cabida en ningún hijo de Dios. Hermanos, cuando uno en verdad entiende que a causa del pecado es merecedor del castigo eterno, pero que Dios en su gracia nos ha salvado. Cuando uno entiende eso, de que solamente merecíamos castigo y que Dios nos dio vida eterna, a uno no le queda otra que vivir una vida de pleno agradecimiento a Dios. Uno entiende completamente que no era nada y que Dios nos buscó y Él nos salvó por gracia. Y ahora lo que viene es un servicio a Dios por gracia. Salvación por gracia y luego servicio a Dios por gracia. Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Todo es por gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy y yo no tengo nada de qué jactarme, dice Pablo, yo no tengo nada de qué gloriarme, toda la gloria es para Él, todo es para Él. Pero todo comienza con salvación por gracia y luego viene el servicio por gracia. Y digo esto porque algunos están pretendiendo de que puede ser de otra manera. No hay manera de servir a Dios si primero no hay salvación por gracia. Para poder servir en amor, para poder servir humildemente, primeramente nuestros corazones deben ser cambiados completamente por Él, transformados completamente por Él. Porque si esto no es así, cualquier esfuerzo que nosotros quisiéramos hacer, cualquier cosa que fuéramos a hacer, va a ser un fracaso. Porque lo primero que va a salir
es el mal que hay en nosotros. Lo primero que va a salir es orgullo o altivez, si Dios primeramente no ha cambiado nuestros corazones. Primero es salvación por gracia y luego servicio por gracia. ¿Sí? Alguien dijo que el gusano no hace el agujero para entrar en la manzana, sino que lo hace para salir, porque lo podrido está en la manzana, entonces él ya va a salir. Saben que es de la misma manera, hagas lo que hagas, si no has sido salvo por gracia, va a terminar saliendo algo podrido. Hagas lo que hagas, si primero no has sido salvo por gracia, siempre va a salir el orgullo, siempre va a salir la jactancia, siempre va a salir la altivez de espíritu. Porque no es posible tener un servicio por gracia si primero no hay salvación por gracia. Hay muchos intentando vivir una vida de piedad, pero sin Cristo, y esto es imposible. Pero hermanos, nosotros sí podemos. Alguien dijo, por más flores y arreglos que le pongas a una tumba, lo de adentro siempre va a ser un muerto, a no ser que Dios lo cambie, ¿no? Entonces hay muchos que están intentando adornar lo que hay adentro, que en verdad está muerto. Pero nosotros, que hemos conocido a Cristo, dice la Escritura, Romanos 5:5, que el amor de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, de manera que nosotros sí podemos vivir genuinamente y sí podemos mostrar el genuino amor de Cristo, el amor verdadero, ese amor que no se jacta, ese amor que no se envanece. Tú y yo no hacemos nada para ser visto por los hombres. Todo lo que hacemos es para Cristo y todo lo que hacemos es para que Cristo sea visto en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuánto peligro que tenemos de vivir para agradar a la carne? ¿Cuánto peligro que tenemos de vivir para agradar al yo? ¿Cuánto peligro si andamos ahí tentando a jactarnos, a sobresalir por encima de los demás y cedemos? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con esto? ¿Cuánto tenemos que observar nuestras vidas todo el tiempo? No sea que por momentos estemos cediendo a esa tentación. Hay manera para darse cuenta, ¿sí? Por eso necesitamos observar, como les dije, ten cuidado que tú no seas el centro de la conversación todo el tiempo. Ten cuidado si tienes la oportunidad de hablar con alguien y malgastas ese tiempo hablando de ti mismo. Vienes a la iglesia, tienes tiempo de estar con los hermanos, de compartir, de edificar a alguien y estás hablándole del yo. Háblale de Cristo. Y si no habla de Él mismo, pregúntale cómo está, pregúntale qué necesita, cómo le va. ¿Sí? Pero no malgastes tu tiempo y el de Él hablando de ti mismo. Necesitamos prestar atención. Hay manera. Si tú notas que tú cambias la conducta cuando hay gente delante de ti, si tú cambias tus pensamientos, si tú cambias tu actitud, tu manera de comportarte, hay algo que no es genuino, hay algo que no es real y necesitamos tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos comportamos de determinada manera para agradar a los hombres, sabiendo que nuestra prioridad es agradar a Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas un momento. Y como hermano yo le digo siempre, yo no sé cómo Dios puede hablar a tu corazón, pero con los ojos cerrados y pensando en que Dios con un mismo mensaje puede saciar diferentes necesidades. Y yo no puedo saber cuál es tu necesidad en esta mañana, pero siempre es un buen momento para ponernos a cuenta con Dios. Siempre es un buen momento para hablar con Él. El Señor en su palabra nos dice, venid luego y estemos a cuenta.
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Todo el tiempo el Señor invitándonos a venir a Él. Si hay algo que Dios espera, es que sus hijos estén a cuentas con Él. Quizás Dios te llamó la atención a un tema que no tiene nada que ver con el sermón de esta mañana, pero Dios en su sabiduría y en su omnisciencia, Él lo puede hacer. ¿Sí? Hermano, toma 5 minutos, ora a Dios, ponte a cuenta con Él y no te vayas de esta reunión de la misma manera que entraste. Porque Dios no te trajo aquí de balde y Dios te trajo siempre pensando en que debes escuchar la palabra y debes meditar en ella y debes ponerla por obra. Cuando escuchas la palabra, haz los cambios necesarios, pero no te quedes de la misma manera. Cuidémonos, hermanos, del orgullo, cuidémonos, hermanos, de la altivez de espíritu. Padre, te damos gracias